Bueno, pues como saben, Periodismo en 0059 más es este encuentro de hispanoamericano de periodistas, medios y nuevos formatos que tiene 2 días intensos a partir del día de hoy. Vamos a arrancar con nuestra primera mesa. Ya están acá todos nuestras participantes que nos van a acompañar para hablar sobre las agencias de contenido, una nueva forma de monetización. Para eso nos acompañan Alejandra Gutiérrez, quien es cofundadora y directora de Agencia Ocote desde Guatemala. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos. También está María Quincio, quien es directora de estrategia de redacción. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Nos iba a acompañar José Hassan del Toque, pero en su lugar está Ana Lidia García, quien es la vicecoordinadora del Toque. Muchísimas gracias, Ana Lidia. El Toque es un medio cubano. Andrea Ramos también, directora financiera de GK en Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea. Y para moderar esta mesa es la periodista independiente de Argentina, Lucía Cholacain. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la idea de esta conversación es platicar un poco justo sobre cómo los medios están creando estas agencias de contenido, por qué varios medios tienen una, para quiénes trabajan estas agencias y cómo llevan una línea editorial del medio. Entonces, te cedo la palabra, Lucía, para que podamos arrancar esta conversación. Muchísimas gracias. Buenísimo, Quetzali. Hola a todos. Bueno, para mí es un honor estar acá. La felicito muchísimo por el trabajo de Periodismo 0059. Me parece espectacular el planteo y también la invitación a que conversemos sobre estos temas, pensando también en cómo estos temas nos atraviesan, en cómo somos sujetos y sujetas protagonistas de estas transformaciones que estamos viviendo, sobre todo en una región como la nuestra, que tiene bastantes particularidades, así que me parece que el encuentro siempre es una instancia de aprendizaje enorme, y personalmente estoy muy contenta de formar parte de este panel con colegas con los que siempre intercambiamos mails, nos seguimos en redes, no, alguna vez nos cruzamos en algún lugar y no siempre tenemos el espacio para hablar de estas cosas, así que bueno, me alegra mucho estar acá. Eh, como bien dijo recién Quetzali, este es un tema, digamos, que nos compete bastante a los y las periodistas, incluso quienes no formamos parte de las cabezas de distintos medios, porque la monetización es hoy por hoy la discusión que habilita que pensemos cómo volver nuestro trabajo sustentable, ¿no? Son tiempos difíciles, venimos de tiempos muy difíciles, y lamentablemente no pareciera ser que la cosa esté mejorando, por lo menos en el futuro próximo, digamos, no tenemos un gran augurio que se salga de nuestras estructuras en este momento. Y en este contexto, los periodistas y las periodistas seguimos avanzando y seguimos apostando a proyectos de medios, y también a poder seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Porque si bien nuestros medios cumplen roles muy importantes en el cuidado y en la protección de nuestras democracias, en las discusiones culturales en nuestras sociedades, en la circulación de información, también son nuestras fuentes de trabajo, ¿no? Y esto lo digo desde el principio, me parece re importante que en esta discusión sobre las plataformas, la monetización, el producto, el contenido, etcétera, no perdamos de vista esta discusión tan importante sobre que, más allá de que estos sean nuestros proyectos personales muchas veces, o que incluso vengan de un ámbito activista y de un compromiso con los derechos de nuestras sociedades, o incluso en un plano más global, también son nuestras fuentes de laburo, ¿no? Como decimos acá, y me parece que eso está buenísimo también plantearlo desde el comienzo. Eh, Así que bueno, digamos, en este contexto estamos buscando estrategias para garantizar esto que en el universo de la comunicación se llama la sostenibilidad o la sustentabilidad, que es básicamente poder formar un medio, sí, poder publicar las cosas que nos interesan, llevar a cabo los proyectos que nos gustan, pero también que ese medio pueda sobrevivir, no solo dentro del ecosistema, sino también como modelo para la garantía de nuestras fuentes de trabajo. Así que bueno, ya fueron presentados y presentadas las invitadas del panel. Todos los proyectos que vamos a conocer hoy son proyectos de medios establecidos por periodistas, por comunicadores, que encontraron dentro de las distintas opciones de monetización la agencia de contenidos como una o la variable que garantiza esta sostenibilidad, ¿no? Me gustaría empezar, antes de introducirles y escucharles, con algunos datos. El año pasado, Sembra Media, que es una organización que trabaja en pos del fomento y el crecimiento de los medios independientes en América Latina y en el mundo,
realizó por segunda vez un estudio llamado Punto de Inflexión, donde se evaluó la situación de un montón de medios a lo largo de América Latina. Y una cosa que me parece interesante es que dentro de las 30 tipos distintos de ingreso que se identificaron, digamos, para tipificar cuáles son las formas de ingreso de los medios de nuestra región, la creación de contenidos, la venta de servicios de contenidos tuvo un rol muy protagónico en los resultados de los estudios. Los invito a chequearlos porque son súper interesantes, la verdad. Y yo, digamos, traté de esbozar algún tipo de definición de lo que va de estas agencias de contenidos, porque es medio complicado pensarlo cuando somos medios, ¿no? O sea, si yo digo una agencia de publicidad vende servicios de contenido, se entiende perfectamente a qué nos referimos, pero el tema está justamente en que los y las periodistas producimos contenido permanentemente, ese es nuestro trabajo. Entonces, la diferenciación entre qué es lo que vendemos como un servicio y qué forma parte de un contenido editorial a veces es medio difusa. Los servicios de contenido son generalmente una forma de ingreso que los medios implementan para utilizar sus capacidades y su potencial, como puede ser la creatividad, la redacción, el diseño, la estrategia, etcétera, al servicio de contenidos que no necesariamente están vinculados con su línea editorial. Esto de no necesariamente es importante porque en los últimos años, y seguramente lo escuchemos en los medios que forman parte de la mesa, muchos medios empezaron a vender servicios que de alguna manera sí están relacionados con su línea editorial, ¿no? Me refiero a contenidos de ambiente para organizaciones internacionales, campañas de género, para gobiernos o para distintas organizaciones también. Entonces, ahí hay algo que aleja un poco la concepción de agencia de contenido de quizás las agencias de comunicación más tradicionales que conocemos. Así que, bueno, básicamente me interesaría que arranquemos hablando de esto en particular, digo, dónde empieza y dónde termina la agencia, ¿no? Y dónde empieza y dónde termina el contenido propio. Para esto me gustaría preguntarle a las y los panelistas, si quieren podemos, yo voy a decir ahora un orden y si les parece lo mantenemos, así podemos participar todos. Mi primera pregunta sería, ¿cuándo nació este servicio dentro de su medio o cómo nació? Y cómo se lo plantearon a la hora de lanzarlo, digo, cómo lo demarcaron en su estructura de trabajo. Voy a leer el orden de los panelistas, sería Alejandra de Ocote primero, Ana del Toque, María de Redacción y Andrea de GK. Les escucho. Muchas gracias, Lucía, y gracias por la invitación. La agencia de contenido, digamos, el concepto de esta empresa, digamos, de la creación de una empresa paralela al medio de comunicación, nació desde el minuto casi que uno. Primero la idea de tener un medio y luego cómo se sostiene, ¿no? Entonces pensamos en adaptar todas, digamos, las capacidades o experiencias que tuviéramos en esta empresa de comunicación. Son dos organizaciones independientes, una es una asociación, digamos, sin ánimo de lucro, y la otra es una empresa que genera contenido, pero sí que ha tenido un proceso súper largo en 3 años de que llevamos trabajando, digamos, porque nos ha dado lecciones sobre, por ejemplo, que a mí me parece clave, la distancia periodística, la distancia que puede haber entre el medio de comunicación al que ya llamamos directamente Ocote. En un principio se llamaba Agencia Ocote al todo y decidimos quitar el nombre así muy sutilmente y que se llame Ocote y dejar Agencia Ocote a la empresa de comunicación. Entonces, esta distancia periodística de saber, hacemos este contenido, pero, por ejemplo, nuestra decisión, digamos que creo que cada quien puede tener como diversas formas, pero la decisión de Ocote ha sido no publicar estos contenidos a pedido, digamos, on demand, sino que directamente dársela a las organizaciones, especialmente organizaciones, y si publicamos algo de este contenido que les interesa, la consigna es que no pasa por un proceso de revisión de ella, sino que nos dan esta independencia. Entonces, para resumir y no comerme el tiempo, básicamente es la idea de poder aplicar nuestras aptitudes, nuestra experiencia para generar ingresos a la sostenibilidad del medio desde el inicio. Genial, muchas gracias, Alejandra. Bueno, Ana. ¿Sí me escuchan? La historia de nosotros es un poco diferente, aunque los resultados supongo que de todos un poco converjan, ¿no?
El toque surgió con financiamiento de RNW Media, un medio holandés, que hacía contenidos para Cuba, Venezuela y para México. Luego, en el año 2017, nosotros alcanzamos la independencia y comenzamos nuestro camino solos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fue que comenzamos este aprendizaje de cómo los periodistas, sin ninguna formación comercial, porque además sé que eso es algo que pasa mucho en las universidades del mundo, pero bueno, en Cuba sí, los periodistas no son formados para nada en el ámbito comercial, o sea, todo el mundo está formado para ir a trabajar a un medio del Estado, un medio del gobierno, un medio oficial, y entonces los medios oficiales son financiados por el gobierno y por tanto y demás no hay esta idea de autosostenibilidad, de autofinanciarse, de hacer un negocio, y como periodistas estábamos en cero en esa parte. Pero nos dimos cuenta y también en nuestro propio ánimo de romper con esa historia, muchachos jóvenes con pocos años de recién graduados que formamos parte del equipo del toque y que aún formamos parte, pensamos que queríamos no solo desarrollar nuestro trabajo con financiamiento, con sponsors, sino que queríamos también crear nosotros contenido que pudiera ser, ofrecer servicios que pudieran garantizarnos esa sostenibilidad. Y entonces empezamos de a poco, primero empezamos con videos, ofreciendo, o sea, hacíamos videos como contenido nuestro y empezamos a vender esos videos o videos específicos que nos pedían clientes de televisoras extranjeras. Luego empezamos a vender servicios relacionados con diseño, porque teníamos un buen equipo de diseños y así comenzó todo. Pero realmente no le habíamos dado ese nombre de agencia de comunicación, o sea, éramos un medio que vendía contenido, o sea, no contenido que hacíamos en ese sitio para vender, sino que nuestros periodistas, nuestros diseñadores, nuestros profesionales brindaban servicios también y eso nos ayudaba en la sostenibilidad del medio. Fue hasta, o sea, en el año 2020 que hicimos formamos parte del grupo de medios que fue Acelerados por Velocidad, este proyecto entre Sembra Media y otras organizaciones, pues que conformamos como tal nuestra agencia y le dimos un nombre. Nuestra agencia se llama Catao. Aquí está Andrea, que nos ayudó mucho también en esa conformación desde el punto de vista contable, porque tampoco nosotros decíamos que éramos una guerrilla de periodistas queriendo hacer una agencia, pero no teníamos comercial, no teníamos contadores, pero muy básicos. Entonces, realmente, a partir de ahí fue que dimos esa visión y ese gran paso de sí ponerle nombre a nuestra agencia, sí etiquetar bien nuestros servicios. Comenzamos con una visión, bueno, nuestra agencia se llama Catao, es una palabra bastante cubana, es como se le llama al interruptor de encender y apagar la luz, porque queríamos como dar esa idea de que podíamos traer la luz a los proyectos que como periodistas, como diseñadores, como profesionales de la comunicación pudiéramos tomar en nuestras manos, porque muchas veces hay clientes que tienen muy buenas ideas pero no saben cómo sacar eso a la luz, ¿no? Y entonces a partir de eso, del año 2020, comenzó Catao como una agencia de servicios, nos gusta más llamarlo así, y no tanto como una agencia de contenido, sobre todo porque tenemos una parte muy fuerte en nuestra agencia de la parte tecnológica, o sea, veníamos ya tenemos un equipo de programadores que son muy ingeniosos y que se la pasan no solo haciendo sitios web y tal, sino también creando herramientas, creando bots para automatizar procesos. Y entonces, como esa parte de tecnología, de IT, es tan importante para nosotros y para los servicios que brindamos, entonces nos gusta, incluso es uno de nuestros productos estrella, que en eso nos ayudó mucho también la aceleradora Veracidad, porque cuando hicimos todo el plan de nuestro plan de marketing, nuestro sitio web, pero bueno, en sentido general lo que quería decir, quizás para eso haya más tiempo, es la idea de cómo todos los miembros de nuestro equipo cada vez más se han ido adaptando a esa idea de que somos periodistas o otros profesionales dentro del equipo, pero también brindamos servicios. Y eso lo dejo quizás para una reflexión posterior. Muchas gracias. Seguimos.
Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo soy María, como dijeron, de Redacción y Fibra. Fibra es nuestra agencia de contenido. En Redacción, Redacción existe hace 4 años y los primeros 3 años se generaban ciertos contenidos en alianzas con marcas, pero de una manera quizás menos formal y estructurado en el marco de una agencia. Pero sí, poco a poco nos fuimos dando cuenta de la potencialidad que tenía eso, sobre todo, no solamente como fuente de financiamiento, obviamente, sino también para amplificar nuestra voz, ¿no? Para potenciar nuestra audiencia con las audiencias de las marcas y lograr que los mensajes lleguen a más personas, ¿no? Instalar los temas que queremos instalar con la ayuda de las marcas. Y hace 1 año más o menos empezó ya a armar formalmente la propuesta de Fibra. Empezó también con un proyecto muy grande que trabajamos para Globant, que es una compañía de servicios, consultoría tecnológica de Argentina muy grande. Y ese proyecto fue un puntapié muy fuerte también. Y bueno, a partir de eso empezó el diseño de Fibra como agencia de contenido. Y hubieron, les diría, como algunos ejes o algunos paradigmas que nos ayudaron mucho a enmarcar el proyecto, que era que en Fibra no hacemos publicidad, sino que hacemos información, nuestro producto es información, que para Fibra las marcas no son el mensaje, sino que son el medio, y esto para nosotros es importante, sobre todo para diferenciarnos también de un branded content más tradicional. El mensaje en nuestros contenidos no es el mensaje sobre la marca y sus productos, sino son mensajes de temas de interés que nosotros trabajamos y que la marca también comparte, ¿no? Y sus audiencias obviamente también están interesadas en esos temas. Y bueno, también muy importante, trabajamos para construir los propósitos de las marcas, obviamente relacionadas a estas temáticas, y no, como les decía, los productos o servicios. Y nos centramos en los mensajes que tienen que ver con los temas socioambientales que nos preocupan a nosotros y que tienen, generalmente son 5 grandes verticales sobre todo, ¿no? Así que esos como fueron como los grandes lineamientos que le dieron forma a Fibra. La lanzamos formalmente en noviembre más o menos del año pasado, y la verdad es que venimos creciendo un montón. Y bueno, nada, el equipo, recién hablaban de este límite, ¿no? Entre lo editorial y lo no editorial, y algo interesante para nosotros internamente es que no está tan claro ese límite. Todo el equipo, si bien hay algunas personas más dedicadas a Fibra y otras más dedicadas a redacción, la realidad es que todo el equipo trabaja para las dos unidades, y eso para nosotros es importante también porque, de nuevo, lo que queremos es que las marcas nos ayuden a instalar nuestros temas más que instalar la agenda de las marcas, ¿no? Y la verdad es que eso para nosotros también es algo clave para el negocio. Buenísimo, gracias. Andrea. Ay, no me... Gracias. Sí. Bueno, acá en GK nace GK Studio hace 7 años casi. GK Studio se mantuvo como que el mismo nombre porque realmente se da GK Studio por GK, y así es como hemos llegado a más gente a que nos conozcan. Sí es más difícil promover una agencia si no saben el nombre, y por eso se mantuvo el GK Studio para no perder, y es dentro de una de las verticales de GK. Nace, o sea, simplemente para ofrecer servicios para terceros. Existía el sitio web de GK, y a partir de eso van llegando clientes, fueron llegando pidiendo, por ejemplo, servicios web también, manejar el servicio web, que es algo que ya sabíamos, o el igual con el equipo de diseño, también mantener un equipo de diseño para un cliente, para un tercero, llevar a cabo sus servicios, y poco a poco creo que esto ha ido creciendo, ha ido formándose un montón. En los últimos 2-3 años esta agencia ha crecido un montón. Ahora GK Studio nos da el 50% de nuestros ingresos, y también crece de una forma que GK no recibe mucha publicidad, porque también es un medio súper chiquito acá, no tiene como tantísimo tráfico como un medio masivo, entonces las marcas como publicidad no tienen muchísimo fondos, muchísimo interés para publicitar acá, pero sí para contratar los servicios, porque somos muy buenos en lo que hacemos, y esa es su forma como que de contratarnos. Ahora tenemos un equipo muy dedicado solo al estudio, tenemos ya clientes ya de largo plazo. Empezamos con proyectos chiquitos, una página web o una campaña pequeña de comunicación. Ahora ya tenemos contratos de largo plazo, clientes por 1 año. Tuvimos que traer una directora que solo se dedique al estudio,
Sí compartimos recursos como la de parte de la redacción, la parte de arte, pero también tuvimos que traer a alguien que maneje a los clientes del estudio específicamente, porque es algo que evoluciona un montón. Nos empezamos también nosotros a enfocar en qué tipo de clientes queremos tener, qué tipo de servicios queremos ofrecer. Hemos dado desde escucha social hasta servicios de comunicación, una campaña siempre muy alineado con los enfoques de GECA, con el tema de la transparencia y también poder, por ejemplo, atacar a las marcas desde un lado de responsabilidad social, porque sabemos que no podemos competir con una agencia gigante de publicidad, pero sí enfocarnos en la responsabilidad social de las empresas y de las marcas y lo que quieran comunicar, y nosotros les ayudamos a comunicarlo, les damos el plus que tiene GK, que es el storytelling, para comunicarlo en sus marcas. Entonces creo que eso ha sido súper valioso en GK Studio, poder aplicar todo lo que hacemos en GK Studio, y así es como la gente también nos ha ido conociendo por lo que sabemos hacer en GK. Yo creo que eso resume un poquito más o menos cómo ha sido el proceso de GK Studio. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que escuchándolas me aparecen un montón de preguntas y tengo miedo de que no lleguemos, así que voy a avanzar. Bueno, Ana Lidia y Andrea mencionaron un poco el rol de la importancia de los roles no periodísticos dentro de las agencias, ¿no? Esto es algo que vemos, mencionaron también la aceleradora Velocidad, hay un montón de programas similares, Velocidad es como medio bandera porque es una aceleradora muy larga, pero también hay un montón también más chicas que en los casos de estudio siempre se ve que los roles no periodísticos juegan un rol fundamental, incluso dentro de nuestros medios, ¿no? Como eso ya se está viendo y cómo la incorporación de roles no periodísticos en nuestros medios potencia el crecimiento de nuestros medios. Hay como una especie de terquedad periodística que a veces hace que resistamos mucho a esto, pero bueno, ha demostrado un montón de resultados y me gustaría saber cuál es el papel que jugaron estos roles en sus agencias de contenido y específicamente digo, ¿cuáles fueron los roles que tuvieron que incorporar? Sin cuyos roles hubiera sido imposible avanzar sobre la estrategia de este modelo de negocio, digamos. Muchas gracias, Lucía. Pues lo nuestro, empezar por decir que es como muy pequeñito, ¿no? Entonces todavía no podemos expandirnos y lo que hacemos es tener muchas consultorías, digamos así, trabajos freelance para dependiendo del contenido o de la estrategia que vayamos a hacer, o digamos de todo este abanico que ya todas han pasado, tenemos así, yo siempre digo, nuestros servicios es como un menú de restaurante chino que tiene como un montón de hojas de todo lo que podemos desarrollar. Entonces vamos haciendo estas contrataciones, pero sí tenemos de fijo a una persona, Fabiola, que ella viene desde el mundo de los medios tradicionales con la experiencia de marketing, de venta, de publicidad, etcétera. Entonces digamos que tiene este conocimiento de las formas tradicionales del manejo de comunicación, de las agencias de publicidad, etcétera, y se adapta a estas nuevas modalidades y a estos servicios. Entonces creo que es un aporte bien interesante porque es como un puente entre esos mundos, entre los estudios de mercado, etcétera, que de pronto uno como periodista no tiene ese conocimiento. Y luego el clave, que por supuesto es el tema que ya mencionaba Ana Lidia, el tema de la contabilidad y de las finanzas, ¿verdad?, que me parece súper clave. Yo soy totalmente reticente a decir, ay, como soy periodista no puedo hacer contabilidad y no puedo hacer números. Me parece que es como minusvaluarnos, o sea, sí podemos, pero no podemos hacerlo todo. Entonces es súper clave. A mí, de hecho, me encanta hacer tablas de Excel y contabilidad, eso es una cosa un poco rara, pero que haya una persona de contabilidad y de administración que pueda hacer esta gestión como muy ordenada. Me parece clave pensar a futuro y tener como todas las, digamos, las estructuras de una empresa, pensándola como una empresa sólida, ¿no? No como un asunto que pasa cualquier cosa y se quiebra, que es complicado porque no existen todos los fondos como para invertir en las super managers o en tal, pero ir construyendo como estos cimientos firmes de sistematización de protocolos, de formas, y eso también, o sea, en determinados momentos hemos tenido consultorías, aunque no podamos tener de planta a estas personas que nos estén asesorando, pero consultorías que nos puedan dar pistas sobre temas de viabilidad de determinada línea de negocio, por ejemplo,
y así. Entonces, un poco por ahí, pero sí, la contabilidad y esta, Fabiola tiene el puesto de coordinadora de servicios, que es así como quien hace ahí todas los malabares entre clientes y entre el trabajo creativo. Bueno, en nuestro caso sí, lo que hicimos fue, o sea, primero empezamos a conformar la agencia y no había como una persona que se dedicara puramente a organizar, a dirigir la agencia, y nos dimos cuenta que hacía falta esa persona. Entonces, por suerte no hubo que buscarla fuera, sino que de las propias personas que ya manejaban el marketing en la organización. Bueno, disculpen, pero mi bebé está presente también en la... que estaban dentro de la organización, pues la persona que se ocupaba del Social Media Manager desarrolló esas aptitudes y se está ocupando de la dirección de la agencia. Y por otro lado, hubo que buscar a una persona que se ocupara de la parte comercial, porque la búsqueda de clientes se nos hacía bastante complicada a los periodistas poderla desarrollar. Y entonces, pues esa otra parte también fue sumada al equipo. La contabilidad ya la teníamos, pero como que reforzamos mucho más. Esta persona se ocupara de todo, tanto lo que estaba relacionado con financiamiento, con el hecho de la parte comercial, puramente. Y bueno, en sentido general, en ocasiones tenemos que subcontratar, digamos que alguna cuestión de programación o alguna cuestión de diseño, pero son las menos veces. Realmente tratamos de que eso quede en el equipo y que, aunque tengan que trabajar un poco más, los profesionales puedan incluso ganar como ese extra. Algo que no mencioné antes es que en un principio el medio tuvo que sostener a la agencia, pero que ya la agencia es autosostenible. Eso me parece muy importante, que hemos logrado que tengan como esta, o sea, que sean autosostenibles, lo cual es fundamental porque no significa un peso para la agencia. Todavía no logramos que sea 50 y 50 como en el caso de GK, pero bueno, vamos camino a eso. Y sobre todo eso, que ya no, que el medio ya, o sea, que pues la agencia pueda andar solo. En nuestro caso sí le pusimos otro nombre, me parecía importante como señalar eso, porque sobre todo dentro de Cuba la marca El Toque está muy relacionado con aspectos políticos, porque nosotros hablamos mucho de temas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, de cuestiones de vigilancia al poder. Y realmente para algunos clientes a los que queríamos llegar dentro de Cuba, sobre todo, El Toque era como una marca que podía un poco manchar o imposible, ser un obstáculo más bien. Y aunque nunca hemos negado que Cacao pertenece al Toque, que forma parte de nuestro equipo, pues sí queríamos como darle esa diferenciación. En el caso de Fibra, ya había algunos perfiles no periodísticos en el equipo de redacción que obviamente colaboran con los proyectos de Fibra, como, bueno, la gerente general, Agustina Campos, es la directora de Fibra. Ella se encarga mucho de la parte comercial de la agencia. Está el CFO también, obviamente, las diseñadoras del equipo de redacción, todos ellos trabajan para Fibra también. Y luego nos sumamos dos perfiles, yo, que vengo del mundo de las agencias de publicidad, y me sumé como directora de estrategia, siempre trabajé lo que era estrategia de marcas y comunicación. Y sumamos una content lead que viene también del mundo de agencias, pero venía de trabajar en todo el proyecto de Netflix, que no sé si conocen, pero bueno, es un perfil de Instagram de Netflix que se desarrolló en Argentina y que el contenido se trabaja con periodistas, ¿no? Ese era un caso de contenido editorial, así que, y ella tiene formación de periodista también, así que tiene como un híbrido, ¿no? Entre un perfil periodístico y un perfil más publicitario. Y luego tenemos también una agenda de colaboradores externos según proyecto de diferentes perfiles, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, hace poco hicimos un evento en el que contratamos a un productor, o bueno, en algunos casos con algún creativo o creativa publicitaria, editores de video y editoras de video también, así que bueno, eso va variando según proyecto, ahí tenemos como una agenda de perfiles. Bueno, en el caso de GK Studio, está, bueno, mi rol es como directora financiera. Yo empecé en GK en el 2020. Antes no tenía a alguien que se encargue de las finanzas y creo que se ha ayudado a dar un poquito de orden
empezando por los servicios que ofrecemos en la agencia, desde cuánto costa, o sea, nos cuesta a nosotros hacerlo, hasta cuánto cobramos. Creo que eso también ha mejorado los procesos y la estructura. Tenemos ya una directora del estudio en sí, de GK Studio, porque también maneja las relaciones con los clientes, ofrece los productos y no interfiere tampoco con GK Editorial, porque si no, sí puede haber una malinterpretación o confusiones de qué va GK Medio y qué va GK Studio. También trabajamos con varios colaboradores externos, como que freelancers que surgen a raíz de diferentes proyectos, pero a medida que vamos creciendo y se van dando más y más contratos, hemos visto la necesidad de traer a la gente ya como tiempo completo. Por ejemplo, el tener un creativo o es un muy junior, pero trabaja acá ya a tiempo completo y nos ayuda con la parte de la redacción de guiones y nos ayuda con las relaciones de campañas creativas y conceptos. También recién desde enero de este año tenemos una persona que solo se encarga como ejecutiva de cuentas, de manejar las relaciones con los clientes, de manejar los proyectos, porque empezamos a crecer a un ritmo muy acelerado. Fue justo en plena pandemia que se empezó a dar y ya vimos la necesidad de que una sola persona que dirigía el estudio no podía llevarlo todo y mantener ese orden y todo. Entonces, ahora estamos como definiendo muchísimo los roles, que nos ha ayudado un montón, porque podemos abastecernos de más clientes, podemos darles mejores servicios y cumplir con los tiempos que nos dábamos cuenta que simplemente era muy, muy difícil con el equipo que teníamos y sostener al medio también, porque acá compartimos lo que es arte, compartimos la programación, la parte del desarrollo tecnológico y la redacción. Entonces se ha vuelto como muy grande, muy complejo y estamos haciendo estos roles nuevos para solucionar estas necesidades. Buenísimo, muchas gracias. Me quedé pensando en algo que dijo María en la primera pregunta, de que en Fibra no hacen, digamos, como publicidad, sino información, ¿no? Y me parece que es un planteo re interesante para que indaguemos un poco en el contenido que produce cada una de estas agencias. Entonces, lo que les quería preguntar es como, ya hablamos un poco de la génesis o cómo surge cada agencia, ahora ya en la etapa de ejecución, ¿qué es lo que más les piden? Digamos, ¿qué tipo de clientes se acercan a ustedes? ¿Con qué preguntas vienen? ¿Tienen ustedes, desarrollaron en algún momento una guía, un criterio, un protocolo, aunque sea, digamos, tácito, sobre qué contenidos van a producir o qué contenidos no van a producir? Me interesaría saber un poco eso. Y si tienen alguna anécdota para contar sobre algún estilo de dilema o pregunta que se hayan planteado dentro de la agencia, me parece que puede ser súper instructivo para que pensemos en este tema también en conjunto. Sí, de temáticas, bueno, lo de agencia de publicidad a mí también me parece súper clave porque nosotros desde el principio teníamos esa claridad de que no somos una agencia de publicidad. El equipo que lo fundamos éramos poquitos, que era el mismo equipo, digamos, de fundadores que venimos de periodismo y comunicación. No íbamos a tratar de hacer un trabajo que primero no sabemos hacer, que saben hacer publicistas, pero que podemos hacer comunicación y que podemos hacer mediación de contenidos y que podemos hacer creatividad y estrategias de comunicación. Eso sí teníamos esa claridad. Entonces, desde el principio fue, no vamos a hacer publicidad porque sería usurpación de funciones, básicamente, y engañar a los clientes. Entonces, empezamos haciendo esto, estrategias de comunicación. Y creo que ahí, digamos, el plus que nos da es el también venir del periodismo, de los medios. Entonces uno tiene como esa vivencia clara de cómo está también el ecosistema de medios. Eso me parece súper clave, con las redes sociales y los medios de comunicación. Entonces, las estrategias de comunicación, la producción de podcast, que en Guatemala es muy poquita, digamos, es muy incipiente la producción de podcast, y desde Ocote, en el medio de comunicación, tenemos un podcast que pues me atrevo a decir que es referente en Centroamérica, porque no hay muchos ejercicios de periodismo sonoro. Entonces también esas habilidades, digamos, ese conocimiento de producción de podcast, de audiovisuales, de infográficos, en este storytelling gráfico, ¿verdad? También es interesante. Y luego, digamos, eso como todo ese abanico de material que producimos, pero también de investigación sobre percepción de campañas, sobre el uso de medios de comunicación, y eso que además es un ejercicio súper interesante para que nos amplíe la visión también para el medio de comunicación.
Entonces, un poco por ahí. Y luego, digamos, los clientes en general son organizaciones no gubernamentales, organizaciones que trabajan con las temáticas que trabajamos nosotros también, mujeres y diversidad, temas ambientales, pueblos indígenas, temas de derechos humanos, por supuesto. Entonces, ahí sí, al contrario de lo que decía al inicio sobre las agencias de publicidad, ahí sí que tenemos un plus porque tenemos el conocimiento claro sobre enfoque de género, por ejemplo, sobre los temas los temas indígenas, que contratamos también a personas indígenas para que participen en caso de ser necesario algún tipo de producción en ese sentido. Entonces, ese conocimiento claro sobre derechos humanos y lo que está bien, digamos, de qué manera poder explicarlo, a veces las agencias de publicidad no, digamos que de pronto no tienen el tiempo o no les interesa tomarse el tiempo para aprender sobre estas temáticas. Entonces tenemos ahí sí modestia aparte, pero pues tenemos esa mía avanzada, ¿no? La experiencia de tratar esas temáticas. Aunque también hay otras empresas que son, ya Andrea lo mencionaba, digamos que son como socialmente responsables o que tienen interés en esto y que les interesa también hacer comunicación como más sensible. Por ejemplo, trabajamos con una cervecería artesanal que les interesaba también, o sea, digamos que el gran enfoque fue no hagamos una comunicación sexista. Entonces, desde que nos reuníamos con ellos y decíamos, o sea, nosotras de pronto tomamos más cerveza que ustedes, o sea, a manera de broma, pero no, porque sí, digamos, hay este tipo de comunicación que puede ser muy por ahí. Entonces, ganar la avanzada en esas temáticas que manejamos. Y luego sí, perdón, creo que me estoy extendiendo, pero sí que tenemos unos temas que Fabiola me dice, ¿a qué puertas no puedo tocar? Y está clarísimo que hay puertas, por ejemplo, el de temas de industrias extractivas, no podemos tocar esas para trabajar porque nosotros estamos en el medio de comunicación y ahí sí creo que es el gran dilema sobre el nombre, digamos, que también te relacionan con esto, pero además sí nos interesa mantener esto y no vamos a estar haciendo un servicio de comunicación por un lado y haciendo periodismo del otro, entraríamos en un choque frontal que me parece incluso antiético, ¿no? El tema de armas, empresas de armas, digamos que organizaciones o empresas que directamente sabemos que pueden estar en un rango gris de temáticas que podrían ser fiscalizadas y hacemos un disclaimer al final de todo contrato en el que decimos que todos los clientes no pueden incidir en el medio de comunicación. Entonces ese, digamos, solo como para que quede claro que no hay ningún tipo de influencia ni nada por el estilo con el medio de comunicación. Bueno, en nuestro caso es un poco diferente en el sentido de que nosotros cuando surgió, sobre todo cuando conformamos y dimos a conocer la agencia con su nombre y sus servicios y su catálogo, nos planteamos la idea de hacer contenidos sobre todo de responsabilidad empresarial y un poco era un nicho de mercado que en el caso de clientes cubanos sobre todo no estaba explotado. Y nosotros creíamos que ahí podíamos aportar. Lo que sucede es que muchas veces los clientes dentro de Cuba no tienen como esa visión todavía, hay que como que irla desarrollando un poco. Entonces, como que no hemos podido hacer mucho en ese sentido y sí en la parte de organizaciones que sí nos buscan para hacer este tipo de trabajo, ¿no? De información. Sin embargo, en negocios de cubanos en la migración sí hemos hecho publicidad, sobre todo porque nosotros tenemos una vertiente en el medio que está basada en mostrar, le hemos llamado periodismo de utilidad, sobre todo para cubanos emigrados, donde mostramos servicios de remesa, servicios de recarga a cubanos, y entonces eso lo hacemos como periodismo, o sea, sí buscamos de verdad cuáles son las mejores ofertas, sí buscamos a clientes que hayan usado esos servicios y los que sinceramente tienen problemas, pues no los ponemos en nuestros trabajos, pero luego algunas de esas agencias sí nos contactan para hacer trabajos de publicidad específico para esos
para esos negocios. Y eso lo hemos hecho también como agencia de comunicación, pero realmente para lo que más nos buscan es para cuestiones de desarrollo de sitios web con un diseño bien específico, o para trabajos específicos de arte, ya sea de ilustraciones, de diseño, y sobre todo de desarrollo por esta parte más tecnológica que hemos desarrollado. Y porque además nosotros hacemos servicios de monitoreo de medios. Como decía, hemos desarrollado esta parte de desarrollo de robots para seguir informaciones o para devolver información a los clientes, entonces también en ese sentido nos buscan. Pero bueno, lo que para nosotros sí es importante, por supuesto, nunca nos ha pasado, pero sí nos queda muy claro que por supuesto, nunca haríamos publicidad o ni tan siquiera un intento de contenido de responsabilidad empresarial para instituciones del gobierno que sabemos que llevan a cabo represión o violaciones de los derechos humanos, ¿no? De todas maneras, no creo que tampoco ellos nos busquen a nosotros realmente, pero bueno, igual está claro para nosotros que no sería esa una línea nuestra, ¿no? En nuestro caso, creo que primero vale la pena hacer una aclaración, que es que cuando definimos los servicios y la manera de relacionarnos con las marcas, tenemos dos grandes maneras de hacerlo. Una es las marcas como invitadas a nuestro medio, que en ese caso el contenido lo hacemos, nosotros lo firmamos, lo firma redacción y la marca aparece presentando ese contenido. Y después tenemos otra manera de colaborar con las marcas, que los llamamos como aliadas, que en ese caso redacción no aparece, redacción genera el contenido, pero la que firma es la marca y se distribuye en los canales de la marca, no en nuestros canales. Así todo, en ambos casos tenemos como cierta política de nuevo de que generamos el contenido que nosotros sabemos hacer y como lo sabemos hacer con el abordaje que tenemos, y no nos metemos con los temas que no trabajamos. De hecho, también es un disclaimer en nuestras propuestas de trabajo a las marcas. Siempre lo que decimos es que pueden dar su mirada sobre el contenido y opinar, pero que la decisión final sobre el contenido es nuestra, sobre todo en el caso en el que se distribuyen nuestros canales. Y hemos tenido algunos casos en los que hemos tenido que decir que no, algunas marcas para preservar nuestro periodismo. No puedo dar ejemplos puntuales, pero sí nos ha pasado de que eran proyectos que cuando empezamos a indagar un poquito más en lo que querían instalar no nos convencía y dijimos que no. Pero sí, tenemos, y además el editor general y los periodistas están muy involucrados desde el inicio de los proyectos, entonces ellos también van orientando mucho el abordaje, el encare, y las marcas van aprobando, ¿no? Les vamos mandando los avances, nos dan su mirada, pero siempre está la aclaración muy explícita de que la decisión sobre el contenido es nuestra. Y por supuesto, bueno, tampoco nos metemos con algunas industrias que van en contra de las temáticas que trabajamos, ¿no? Eso ni hablar. En el caso de GK Studio es muy similar a lo que dicen, comparto mucho lo que dice Alejandra. Las marcas nos buscan y organizaciones buscan trabajar con nosotros por la sensibilidad que tenemos nosotros y cómo comprendemos el cómo contar las cosas, cómo contar eventos, cómo hablar de derechos con enfoque en género, y eso es mucho por lo que nos han buscado. Nosotros hacemos estrategias de comunicación, desarrollamos campañas, trabajamos mucho con agencias de la ONU, también con fundaciones, con organizaciones, y tenemos también otra gama de clientes como más comerciales, que nos enfocamos en contar sus historias con este enfoque de responsabilidad social. Muchas veces pueden ellos compartirlo en el medio, o sea, les damos esa posibilidad, depende si se alinea con nuestra temática, sale en GK Medio, pero sí firma como GK Studio, como decía María, sí hay esa diferencia. Y también hay otros casos en los que simplemente salen canales del cliente. Ahora creo que nuestros servicios han variado un montón porque los clientes ahora cada vez van diversificando, piden diferentes cosas. Una estrategia de comunicación empezaba por unas redes, ahora las redes van acompañadas de un sitio web, y ahora ya no es solo unas redes en Facebook, en Twitter, ahora quieren es TikTok, una estrategia de TikTok. Ahora quieren aumentar un podcast. Hemos incluso hecho jingles que han salido en las radios porque es como que van diversificando. Hemos hecho hasta comerciales que han salido en televisión, porque eso, las campañas buscan como que mucha más visibilidad y los clientes tienen diferentes requerimientos. Hemos hecho incluso social listening que nos pidieron
vamos aprendiendo también mucho de los clientes y de los servicios, tenemos como una base, pero estos siempre van cambiando, siempre vamos innovando. Y también, como decían todas, no trabajamos con el gobierno, no tomamos campañas del gobierno y hay ciertos límites también en cuanto a clientes que podemos tomar o no, de acuerdo a que se alinee o no con los principios de GECA, pero igual, sin embargo, es siempre como enfocándonos en eso, en cómo comunicar la responsabilidad social de las empresas. Y por ahí de las agencias de la ONU, muchas veces como aplicamos a las solicitudes de postulación que nos envían y ese proceso ha ido creciendo al punto de que ahora también nos envían directamente invitaciones, como piden trabajar directamente con nosotros para desarrollar estrategias o campañas de comunicación que empezaron con algo muy chiquito y a medida de que van creciendo empiezan una segunda etapa y eso creo. Bien, muchas gracias a todas. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. En la introducción Natalia mencionaba un tema muy importante que cobró como mucha relevancia, sobre todo durante la pandemia en todos los ámbitos, pero creo que el ámbito periodístico tuvo especial relevancia, que es el tema de la salud mental, ¿no? Del estrés, del burnout, de la depresión, de la ansiedad, digo, como ciertas cosas que forman parte casi natural de nuestro campo semántico como trabajadores de los medios, porque no solo nos toca comunicar nuestra realidad, sino que también la vivimos y eso a veces tiene una carga doble o triple sobre nuestras experiencias, ¿no? Y también Alejandra hace un ratito decía, bueno, no podemos hacerlo todo. Me gustaría cambiar un poquito el enfoque para después volver a la operatividad de las agencias y preguntarles, digamos, si esta experiencia de conseguir una fuente de ingreso que en un punto seguramente alivia un montón de tensiones dentro de sus espacios de trabajo, pudo ser parte también de un proceso de protegerse ustedes como trabajadoras y trabajadores, proteger los códigos internos de la agencia, los tiempos de trabajo, o si por el contrario, en realidad abonó un poco a esa locura en la que vivimos los periodistas y los trabajadores de medios, y bueno, en especial si desarrollaron algún tipo de estrategia o proyecto para limitar la exigencia de este trabajo. Es una pregunta complicada porque sí, digamos que el diseño de tener esta agencia de servicios, agencia de comunicación, sí es el aporte al medio. O sea, yo de verdad muchísima admiración por lo que cuenta Andrea, porque a nosotras todavía nos falta muchísimo para lograr tener ese balance. Es una de las metas, pero es bien complicado. Y entonces ahí paso al otro, a uno, digamos, que se creó para darnos este respiro, pero en este momento, para algunas personas del equipo que estamos en las dos, digamos, está el medio con periodistas, etcétera, trabajando independiente y luego está la agencia. O sea, sí hay como una diferencia entre quién está en qué espacio. Coincidimos en algunos también para compartir objetivos, digamos, etcétera, pero sí que son equipos diferentes. Pero, por ejemplo, yo o el coordinador creativo estamos en ambos. Entonces eso sí que es una carga que te puede quemar y que nos va quemando a fuego lento. El ideal es que podamos salir de eso, digamos, logrando pues niveles de poder contratar más gente, de mantener digamos que las metas de crecimiento. Pero sí que igual hay estrategias ahí sí en ambas organizaciones. Hemos logrado fondos de fundaciones, digamos, de organizaciones que nos han dado específicamente para el área de cuidado emocional. Y entonces tenemos, por ejemplo, el sábado pasado estuvimos en una reunión con una psicóloga para hacer así como un trabajo en equipo también después de post pandemia o en este intermedio de pandemia. El respeto a los horarios me parece súper clave, el respeto a los temas de comunicación, digamos, del cierre de determinados canales de comunicación en determinados horarios o los días de descanso. Las vacaciones también, digamos, este llamado salario emocional me parece súper importante, que es dar esos espacios de respiro, esos espacios también de convivencia. Y entonces sí, o sea, no sé si respondí, pero ahí la dejo tirada. Bueno, en nuestro caso sí nos genera un poco de estrés en ocasiones, sobre todo cuando tenemos a los diseñadores y a los desarrolladores en función de un proyecto comercial y queremos hacer un proyecto editorial.
y nos damos cuenta que a veces somos demasiado prolíferos en las ideas y que tenemos que parar. O sea, la parte comercial no puedes pararla, sobre todo si ya te comprometiste con un cliente, pero en ocasiones la parte editorial, si no es lo del día a día y son proyectos mucho más abarcadores, pues lo que hacemos es dividirlo en fases y decimos, pues ahora vamos a hacer una fase más modesta y luego entonces cuando terminemos otro proyecto comercial, pues vamos a ampliarla, ¿no? Sobre todo porque el equipo de diseño y de desarrolladores, como decía, sí es compartido y ahí se nos hacen cuellos de botellas y hay que tomar decisiones para que todo el equipo no se queme, ¿no? Y no sea ese estrés sostenido. En nuestro caso yo creo que con Fibra pasó o sea, al revés. Antes de que estuviera Fibra, quizás, sobre todo porque no había perfiles que no fueran periodísticos y que ayudaran a ordenar un poquito más el trabajo, entonces era difícil para los periodistas mediar entre las exigencias de los clientes y sus propias exigencias en la generación del contenido. Sobre todo el perfil de la Content Lead que sumamos ayudó muchísimo a ordenar internamente el trabajo, a ordenar las fechas clave, las responsabilidades, los roles y demás. Y también a hacer ese fronting con los clientes, ¿no? Como para poner los límites que hay que poner y demás. Así que yo creo que en ese sentido Fibra fue más que ayudó a cuidar al equipo, poniendo orden y procesos y herramientas y demás que otra cosa. Si bien obviamente tenemos personas en el equipo que están pasando por momentos difíciles, y tal, por suerte es un equipo chico en el que son cosas que se hablan muy abiertamente, que se cuida mucho a las personas y se les da el espacio que necesitan, pero generalmente no tienen que ver con presión ni de Fibra ni tampoco de redacción, sino más con situaciones coyunturales que estamos sufriendo todos. Acá en GK, bueno, como el equipo ha crecido tanto y en tan poco tiempo, sí ha habido que ese trabajo abrumador de poder cumplir con los clientes de GK Studio, mantener el ritmo de producción desde la redacción. Sí hemos crecido el equipo, pero eso ha aumentado también el trabajo un montón. Compartimos igual equipo de diseño y de tecnología y siempre es el mayor reto buscar un balance entre qué está haciendo redacción, qué está haciendo GK Studio y cómo se dividen las tareas entre diseño, porque sí ha llegado a momentos en que puede ser súper abrumador y acá, bueno, hace 2 años que volvimos desde la redacción, pero no todo el mundo estaba aquí, no todo el mundo estaba presente y creo que volver a la oficina, salir de la virtualidad también ha facilitado mucho las cosas porque mejora la comunicación. Sin embargo, pusimos un programa de salud mental. Tenemos aquí un programa de autocuidado y salud de equipos. Tenemos una reunión una vez al mes porque sí queremos enfocarnos muchísimo en la salud mental de las personas, sobre todo ahora que se ha vuelto súper abrumador, no solo en temas que cubran desde la redacción, sino la carga de trabajo que tienen de todos los lados. Y ahora como GK Studio también es lidiar con clientes, es lidiar con muchos tipos de clientes al mismo tiempo y creo que eso también tiene una carga fuerte sobre el personal. Bueno, buenísimo. Bueno, se nos va terminando el tiempo, así que tenía una pregunta más, pero hay un espacio también de reflexión de 1 minuto que tiene cada una asignada, así que vamos a hacer un poco de trampa y vamos a usar 1,5 minutos cada una y les pido que sumen como esto último que tenía ganas de preguntarles, que era, algunas lo mencionaron, yo me imagino que no es tan fácil a veces tenerlo tan evaluado, pero si tienen claridad sobre qué porcentaje o qué rol hoy cumple la agencia en términos de los ingresos de su medio, esa es como la pregunta concreta, y si ustedes proyectan que esto crezca, que se mantenga, que disminuya, que algún día no la necesitemos, o si ya se engancharon y dicen, bueno, no, ahora estamos cambiando nuestra manera de ver nuestro contenido editorial gracias a este proceso, eso por un lado, y después dejarles el espacio para que agreguen algo que quizás no les pregunté o que les surgió escuchando al resto de las colegas, así ya le damos un broche a este panel hermoso. Muchas gracias. Sí, la verdad es que nosotros es muy bajo, es aproximadamente entre un 7 y un 10% del ingreso, digamos, del aporte al medio de comunicación y por supuesto que la mirada está puesta en crecer. Digamos que la justificación es también la juventud del medio y de la agencia, pero sí, o sea, para mí sería una maravilla poder llegar a ser un 50-50 a través de las otras maneras de ingresos, digamos, de otras fuentes de ingreso.
Entonces, básicamente eso yo creo que es un aprender haciendo. Estaba viendo que el término agencia es del latín hacer. Entonces, aquí el tip del día, teníamos las agencias, pero de pronto no sabíamos, algo así, ya lo perdí, pero es del hacer. Entonces, ese hacer y ese ir aprendiendo y también ver de qué manera se hace eficiente nuestro trabajo, ¿verdad? Que no estemos haciendo más trabajo del ingreso que tenemos y ponerle precio a ese tiempo, me parece súper clave. Entonces, creo que las claves es esa mirada en el objetivo último que podemos tener desde el inicio del proyecto, que puede ser que tiene que compartir los valores del medio, y luego esa certeza de que podemos ir cambiando e irnos acomodando al mercado y a esa búsqueda de otras posibilidades. Muchas gracias. En nuestro caso ha llegado a ser un 30%, sobre todo en tiempos de pandemia, aunque parezca que no, logramos producir sobre todo mucho material audiovisual para clientes, pero por lo general se mantiene entre un 10 y un 20% los ingresos. Por supuesto que aspiramos a que sea más, que llegue, que la agencia y los servicios nos ayuden a poder seguir y sostener mucho más el medio. Y no creo que en nuestro caso desaparezca, o sea, todo lo contrario, que crezca más esta visión de que como periodistas también podemos autofinanciarnos y hacer un medio que cada vez sea sostenible por nosotros mismos, ¿no? Así que nosotros, y sobre todo alguien preguntaba y lo sumo sobre el tema de la capacitación a los periodistas y el interés a que se sumen a estos equipos. Yo creo que sobre todo cuando hay una identificación con el medio, cuando hay ese compromiso con que el medio sigue existiendo, en nuestro caso al menos siempre ha habido una disposición de los profesionales, no solo periodistas en sentido general, a sumarse a esta visión de prestación de servicios. Desde la correctora que ha prestado servicios, como decía, hasta los propios periodistas, los diseñadores, los programadores, y todo el mundo como que tiene incluso ha habido periodistas y community managers que han pasado a dirigir proyectos más enfocados en lo comercial. O sea, yo creo que por lo general, en nuestro caso al menos, ha habido esta disposición a sumarse. Creo que todo el mundo está como muy en la idea de que es el camino, ¿no? De que es el futuro. En el caso de Fibra, hoy es más o menos el 54% de los ingresos de redacción, así que súper bien en ese sentido. La idea no es que sea la única fuente de financiamiento por un tema de salud del medio, tenemos también programas de membresía y otras fuentes, pero por suerte Fibra está ayudando un montón. Y bueno, nada, como reflexión final, yo viniendo del mundo de las marcas, creo que hay una oportunidad enorme para las marcas también en esto, porque antes de que existieran las plataformas sociales y que explotara todo el mundo digital, era más fácil para las marcas comunicar porque los medios eran menos y los mensajes no tenían que ser tantos, pero hoy por hoy que la necesidad de comunicación es tan grande para las marcas, tienen que estar todo el tiempo comunicando en diferentes canales, diferentes cosas. Creo que el periodismo tiene mucho para aportarles ahí, de poder hablar otras cosas que no sean de ellas mismas y ser en ese sentido más relevantes para sus audiencias. Y obviamente para los periodistas como creadores de contenidos, las marcas creo que son una muy buena fuente de financiamiento. Y que lo lindo es encontrar ese punto de equilibrio en el cual, como decía, que lo buscamos en Fibra, ¿no? Que se potencien las audiencias de las marcas y de los periodistas y de los medios, y no que haya que elegir uno u otro, ¿no? Así que nada, eso es por mi parte. Acá GK Studio, como les dije, representa el 50% de los ingresos de todo el medio. Llegó un tiempo en que era como el 70%, pero también queremos un poco diversificar nuestro pie. Y también implica muchos costos muy altos tener una agencia y todo lo que implica la producción, la contratación de personas, todos los recursos que necesitamos. Entonces sí queremos como balancear, por ejemplo, mantenerlo en ese 50, crecer nuestras otras fuentes de ingreso, pero yo creo que es algo que queremos que se mantenga, queremos que siga creciendo, queremos seguir llegando a más marcas, a más organizaciones y poderles ayudar a contar sus historias, contar las narrativas que probablemente no saben cómo o no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces queremos seguir trabajando en eso, queremos seguir trabajando con más marcas comerciales también y llegar más allá, porque si es eso, no es solo una publicidad de una marca, sino poder comunicar lo que hacen y comunicarlo de una manera bien y con este enfoque, no con el enfoque que tiene GK,
yo creo que también va a ser algo que lo vamos a ver a través, o sea, en los años, en el futuro y en el medio, porque es una muy buena fuente, nos ayuda a crear la sostenibilidad del medio y nos permite seguir haciendo el periodismo que hacemos. Y si es que pudiera cerrar con algo, desde mi punto de vista, que sigo la financiera de este medio, es siempre tener este enfoque también financiero, el poder costear lo que hacemos, poner un precio a nuestro tiempo, a nuestros servicios, a nuestro know-how, es algo muy valioso y muy importante de tomar en cuenta en la agencia. Bueno, estamos sobre la hora, lo logramos, les agradezco muchísimo, realmente fue súper interesante, me parece que todas y todos, ha habido algunos comentarios en el chat, creo que fueron respondidos a lo largo de la conversación, pero es verdaderamente muy interesante escucharlas hablar, me alegra un montón saber que también esto que mencionaban recién, digo, se está encontrando una fuente de financiamiento que es sólida, que puede crecer, que pone en juego también nuestros conocimientos como periodistas o como personas que venimos del ámbito de la comunicación, y eso está buenísimo porque no implica, digamos, como muchas otras veces tenemos que hacer, salirnos de las cosas que nos interesa hacer o de las cosas que sabemos hacer para generar ingresos, así que bueno, nada, espero con muchas ansias seguir viendo este crecimiento. Muchísimas gracias por la invitación y eso, les agradezco mucho haber compartido sus experiencias con nosotros y espero que sigamos viendo estas maravillas en el futuro. Muchísimas gracias, Lucía, por esta excelente moderación y a todas nuestras participantes por tantas ideas. Estaba leyendo en algunos de los chats donde se está comentando el encuentro justo la importancia y lo valioso que consideran esta mesa y lo inspirador. Entonces, pues una vez más, muchísimas gracias Alejandra, Andrea, Ana Lidia, María y Lucía por acompañarnos en esta primera mesa de periodismo en 0059 más. Entonces, bueno, si nos ayudan por favor para tomar la fotito del recuerdo de que nos reunimos en esta mesa, las personas que quieran aparecer, es el momento de poder prender sus cámaras y poner su mejor sonrisa. Entonces, bueno, ahí va la primera. En 3, 2, 1. Y va una segunda porque somos bastantes, entonces para que podamos aparecer todos. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a nuestras participantes por esta mesa y a las personas que se sumaron a esta primera conversación. En una hora más estaremos arrancando una segunda mesa sobre un tema muy interesante que es salud mental. Entonces esperemos que sigan participando en Periodismo en 0059 más.